Probando, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3. ¿Se escucha bien el audio? Sí, profe. Muchísimas gracias. Bien, ahora sí, vamos a dar inicio a la clase, jóvenes. El día de hoy nos toca desarrollar la semana número 3. El tema, enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? Jóvenes, un enlace químico es una fuerza de atracción eléctrica, ¿ya? Eso es un enlace químico. Hay tipos de enlace químico. Tenemos el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, ¿no? Tres tipos de enlace. Veamos, por acá que tenemos. Tenemos el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Tres tipos de enlace. Enlace iónico, enlace covalente y enlace metal. El enlace iónico, por ejemplo, tenemos aquí el caso del cloruro de sodio, pues, ¿no? El cloruro de sodio, ¿no? Este compuesto tiene enlace iónico. Enlace covalente lo va a tener el agua, por ejemplo. En el agua hay enlace covalente. En el dióxido de carbono hay enlace covalente. En el metano tenemos enlace covalente. Y el enlace metálico lo vamos a tener, por ejemplo, en el oro, en la plata, en el cobre. Entonces, ellos presentan enlace metálico. Enlace químico. El enlace químico son fuerzas de atracción eléctrica que mantienen unido a los átomos o iones en una sustancia para lograr un sistema más estable, de menor energía. Se clasifica en enlace iónico, enlace metálico y enlace covalente. Entonces tenemos aquí que el enlace químico, ¿no? Un enlace químico es, ¿qué cosa es un enlace químico? Son fuerzas de atracción eléctrica que mantiene unidos a los átomos o iones en una sustancia para lograr un sistema más estable, ¿ya? Es decir, de menor energía. Se clasifica en el enlace iónico, ¿no? Acá tenemos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos magnesio con cloro. Entonces acá tenemos de ejemplo, ¿no? Esta sustancia es el magnesio unido al cloro. Ahí está. Entonces, aquí tenemos enlace iónico, ¿no? Entre el átomo de magnesio y el átomo de cloro, ¿no? Acá va a haber enlace iónico. Enlace metálico, acá que tenemos átomos de cobre, ¿no? Acá tenemos a los átomos de cobre. Y en el enlace covalente que tenemos aquí, tenemos a la molécula de agua, ¿no? Acá tenemos a la molécula de agua, H2O, ¿no? Entonces, entre los átomos de hidrógeno y oxígeno va a haber enlace covalente. Seguimos. Tenemos acá un criterio para saber si el enlace es iónico o covalente es la diferencia de electronegatividad, o sea, restando las electronegatividades. Entonces, la diferencia de electronegatividad nos ayuda a determinar los tipos de enlace. Tenemos acá diferencia de electronegatividad y tipo de enlace. El enlace va a ser considerado covalente si cuando yo resto las electronegatividades y esa resta es menor o igual que 1,9, entonces voy a decir que es enlace covalente. Si la resta me sale mayor que 1,9, entonces voy a decir que el enlace es iónico. ¿Ya?
A ver, profesor, ejemplos. A ver, vamos a poner a prueba esta resta de electrones. Dice, la diferencia de electronegatividad nos ayuda a determinar los tipos de enlace, dice, ¿no? O sea, acá lo dice así, ¿no? La diferencia de electronegatividades nos ayuda a determinar los tipos de enlace, ¿no? Los tipos de enlace. Vamos a poner acá. Supongamos que tengo el enlace iónico. Y de ejemplo tenemos al cloruro de sodio. ¿Cómo demostramos que este enlace es iónico? Usando la electronegatividad. Entonces yo necesito conocer la electronegatividad del átomo de sodio y necesito conocer la electronegatividad del cloro. ¿Ya? Necesitamos conocer las electronegatividades. Entonces, la variación de electronegatividad, ¿a qué va a ser igual? Para el átomo de cloro, su electronegatividad aproximadamente es 3. Menos. Ahora, ¿cuánta es la electronegatividad del sodio? Para el átomo de sodio, a ver, vamos a buscar. ¿Cuánto será la electronegatividad del sodio? Bueno, acá necesitamos datos, ¿no? Datos. Entonces, ¿cuánto es la electronegatividad del sodio? Por acá tengo una tablita. Y para el caso del átomo de sodio, yo puedo decir que su electronegatividad es 0,9, ¿ya? 0,9. Entonces vamos a poner que el sodio tiene una electronegatividad de 0,9. Ahora, restando, ¿esto cuánto me da? 3 menos 0,9. Entonces, esto me da 2,1. Y 2,1 es un valor mayor que 1,9. Entonces, como el valor es mayor que 1,9, esa resta es mayor que 1,9, entonces el enlace es iónico. Demostrado que el enlace entre el átomo de sodio y el átomo de cloro es un enlace iónico. El otro tipo de enlace, vamos a decir que es un enlace covalente. Por ejemplo, yo podría tener aquí al átomo de hidrógeno unido al átomo de cloro. Hidrógeno-cloro, ¿no? El cloruro de hidrógeno. Y yo quiero saber si este enlace es covalente, tal como lo estoy presentando. Para demostrarlo, yo restaría las electronegatividades. Y diría, el cloro tiene una electronegatividad de 3. Y el hidrógeno podríamos decir que es 2,1. Entonces, si yo resto 3 menos 2,1, esa resta me da 0,9. Como me da 0,9, el enlace entre el átomo de hidrógeno y el átomo de cloro va a ser un enlace covalente. ¿Cómo he sabido eso? Porque para el caso del enlace covalente, la resta tiene que ser menor que 1,9. Si la resta me da valores menores que 1,9, entonces yo puedo decir que el enlace es covalente, pues, ¿no? Entonces, en este caso, la resta me ha dado un valor menor que 1,9, entonces yo puedo afirmar que este enlace es covalente, pues, ¿no? Covalente. Muy bien, y ahí tenemos, ¿no? Hemos demostrado que el cloruro de sodio tiene enlace iónico y que el cloruro de hidrógeno tiene enlace covalente. ¿Ya? Así es. Profesor, a mí me enseñaron con algunas otras reglitas. Sí, hay reglitas también para determinar si el enlace es iónico o covalente, ¿no? Hay reglitas. Ahora, ¿qué es un enlace iónico? Un enlace iónico, les había comentado que es una fuerza de atracción eléctrica entre un catión de carga positiva y un anión de carga negativa. ¿Ya? Eso va a ser un enlace iónico. Entonces yo voy a tener acá al metal sodio, 11, así mira. Y este metal sodio va a tener una configuración. 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Así mira. 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Viendo el gas noble más cercano, acá tenemos helio y acá tendríamos al neón.
Entonces esto sería como escribir la configuración del neón 3s1. Entonces, como vemos, esto de acá viene a ser la capa de valencia o nivel de valencia, y en su capa de valencia tiene un electrón nada más. Entonces, la notación que puedo colocar acá es el sodio con un aspita. Así, mira, sodio con un aspita. ¿Ya? El sodio con un aspita. Esta es la notación de Lewis. Eso sería para el metal sodio. Ahora, para el átomo de cloro, el cloro es un no metal. Un no metal. Entonces, el cloro es cloro 17. ¿Ya? Cloro 17. Su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3p5, ¿ya? 3p5. Para el gas noble más cercano aparecería el helio, aquí está el neón. Entonces esto sería equivalente a escribir neón, 3s2, 3p5. Así miren. Entonces, su capa de valencia o nivel de valencia tiene 2 más 5, 7 electrones. Sumo, pues, ¿no? Estos 2 electrones de acá, más estos 5 electrones de acá, la suma me da 7. Entonces, el cloro va a tener 7 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. 7 electrones a su alrededor. Entonces, el átomo de sodio y el átomo de cloro van a reaccionar. Pero para reaccionar vamos a mencionar previamente una regla, conocida como la regla del octeto. Esta regla dice que los átomos de los elementos químicos en las reacciones químicas buscan rodearse de 8 electrones. Entonces acá vamos a tener un elemento, el átomo de un elemento, y este va a buscar rodearse de 8 electrones. Ahí está. Bueno, la regla del octeto dice, los átomos en las reacciones químicas, no, los átomos de los elementos en las reacciones químicas buscan rodearse de 8 electrones. Si vemos al átomo de cloro tiene 7 electrones. Para llegar a 8 le falta 1. Ya le va a faltar 1. El átomo de sodio tiene un electrón. Entonces, el átomo de cloro le va a quitar ese electrón al átomo de sodio. ¿Profesor, el cloro le quita al sodio? Sí. El átomo de cloro le va a quitar un electrón al átomo de sodio. ¿Y el cloro puede hacer eso? Sí. Recordemos que el cloro tiene una electronegatividad de 3 aproximadamente. Y el sodio tiene una electronegatividad aproximadamente de 0,9. Entonces vemos que el cloro, ¿no? El átomo de cloro tiene mayor electronegatividad que el átomo de sodio. Casi 3 veces, más de 3 veces su fuerza que el átomo de sodio. Como el cloro tiene mayor electronegatividad, va a tener mayor fuerza para quitarle el electrón al átomo de sodio. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Acá lo que va a estar ocurriendo es una transferencia, ¿no? El átomo de sodio le transfiere su electrón al átomo de cloro, ¿ya? Como el cloro tenía 7 más el electrón que le están transfiriendo, ya tendría 8, ¿no? Y estaría cumpliendo con la regla del octeto. Entonces acá va a ocurrir una transferencia. Se transfiere. Ya se transfiere un electrón del átomo de sodio al átomo de cloro. Cuando eso ocurre, el sodio se convierte en un catión con carga positiva. Y el cloro, que está ganando un electrón, se va a convertir en un anión. El cloro se convierte en un anión con carga negativa. Entonces, él sería el anión. Entonces, acá tenemos este átomo con carga positiva llamado catión y este átomo con carga negativa llamado anión. Este catión es un ion y este anión es un ion. Entonces, nosotros tenemos acá 2 iones. Tanto este átomo con carga positiva es un ion, como este átomo con carga negativa también es otro ion. Entonces, entre estos átomos con carga eléctrica aparece una fuerza de atracción. Aparece aquí una fuerza de atracción entre ellos.
A esa fuerza de atracción eléctrica entre el catión y el anión le vamos a llamar enlace iónico. Entonces acá tenemos al enlace iónico. ¿Ya? Ahí tenemos al enlace iónico. ¿Qué cosa es el enlace iónico? Es una fuerza de atracción eléctrica entre un catión de carga positiva y un anión de carga negativa. Bien, y ahí tenemos el enlace iónico, pues, ¿no? El enlace iónico. Muy bien, veamos nuevamente. Vamos a regresar acá a nuestras definiciones. El tema de hoy, jóvenes, semana número 3, es enlace químico, ¿ya? El tema es enlace químico. ¿Qué es un enlace químico? El enlace químico es una fuerza de atracción eléctrica, ¿no? Eso es un enlace químico. Los tipos de enlace químico. Vamos a tener 3 tipos de enlace químico. El enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. El enlace iónico ya quedó claro que es la fuerza de atracción eléctrica entre un catión de carga positiva y un anión de carga negativa. ¿Ya? Eso sería el enlace iónico. Ahora, ¿qué es el enlace covalente? El enlace covalente también es una fuerza de atracción eléctrica entre el núcleo de un átomo que tiene carga positiva por los protones y los electrones de enlace que tienen carga negativa. Entonces, la fuerza de atracción eléctrica, núcleo-electrón, va a ser el enlace covalente. A ver, profesor, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo explicamos el enlace covalente? Vamos a explicar aquí el enlace covalente. ¿Cómo explicamos el enlace covalente? Mira, para el enlace covalente vamos a poner de ejemplo a la molécula de hidrógeno, H2. ¿Ya? H2. El átomo de hidrógeno, ¿ya? El átomo de hidrógeno vamos a poner que tiene un núcleo con carga positiva y un electrón acá. Y acá tenemos otro núcleo con carga positiva y por acá tenemos otro electroncito. Entonces diremos que entre núcleo y núcleo hay fuerza de repulsión. En el electrón-electrón hay fuerza de repulsión. Ahora, los átomos de hidrógeno se van a acercar y va a ocurrir un traslape, una intersección de las nubes electrónicas. Así, miren. Y aquí, en esta zona de intersección, van a estar los electrones. Un electrón y otro electrón. Ahí están los dos electrones. Entonces, esta nube y esta nube ha habido una intersección de las nubes electrónicas. Y esa zona, esa región de intersección de la nube electrónica, es la zona donde van a compartir sus electrones. Ahora, acá aparece la fuerza de atracción, núcleo-electrón, 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 núcleo-electrón. Entonces, el núcleo atrae al electrón, el núcleo atrae al electrón. Aparecen las llamadas fuerzas de atracción. ¿Ya? Y esta región de intersección, que es esta partecita de acá, es la zona donde se comparten los electrones. Muy bien, ya está. Y a esto de acá nosotros le vamos a llamar el enlace covalente. Eso es el enlace covalente. Profesor, ¿cómo que? Otra vez, mira. El átomo de hidrógeno tiene un electroncito y el átomo de hidrógeno tiene un electroncito. Cuando ellos se acercan, aparecen las fuerzas de atracción y aparece una intersección de las nubes electrónicas. Ahí está, ya están compartiendo los electrones. Para representar esta compartición electrónica, voy a colocarlo a través de una línea. Así, miren. Entonces, esta raya, esta línea, representa al enlace covalente. Entonces, esta raya representa la intersección de las nubes electrónicas. Y ahí están los dos electrones compartidos por los dos átomos. Y a esto de acá le estoy llamando el enlace covalente. Entonces, el enlace covalente es una zona o una región donde las nubes electrónicas se han interceptado, se traslapa, se dice, ¿no? Es un traslape. Y ahí están los dos electrones compartidos. Entonces, debemos tener presente que en un enlace covalente los átomos comparten electrones. Y hay una región de compartición electrónica, que se le va a llamar traslape.
Muy bien. Y ese sería el enlace covalente, ¿no? El segundo tipo de enlace. Ya tenemos el enlace iónico, ya tenemos el enlace covalente. Bien, seguimos. Acá hemos puesto que el enlace químico son fuerzas de atracción eléctrica que mantienen unidos a los átomos o iones en una sustancia para lograr un sistema más estable o de menor energía. Se clasifican en enlace iónico, enlace metálico y el enlace covalente. Ahora, para explicar el enlace metálico, hay una teoría conocida como la teoría del mar de electrones. Basado en esta teoría del mar de electrones, esta teoría menciona que los metales, al tener baja electronegatividad, ¿no? Ser de baja electronegatividad, van a perder sus electrones de valencia. Así que los núcleos, por ser débiles estos núcleos, han perdido su electrón de valencia. Así que el átomo adquiere una carga positiva, se forma un catión. Y estos electrones que se han escapado de la influencia del núcleo forman el mar electrónico, o también llamado gas electrónico. La interacción, la fuerza de atracción entre el mar de electrones o gas electrónico y estos cationes que se han generado es el enlace metal. A ver, profesor, ¿cómo es eso? Mira, acá tenemos el cobre que tiene enlace metálico. Entonces el cobre es un metal. Vamos a poner acá que tenemos nuestro metal M. Acá está el átomo y que tiene su electrón de valencia. Acá tenemos otro metal M y que tiene su electrón de valencia. Acá tenemos otro metal M, ¿no? Y acá tiene su electrón de valencia. Y ahí está. Ahí tenemos al metal con sus electrones de valencia. Ahí tengo al metal con su electrón de valencia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Como estos núcleos son débiles, ¿no? Tienen baja electronegatividad, entonces el electrón va a salir de la influencia de estos núcleos. Entonces, el metal adquiere carga positiva. Entonces, se está generando un catión. Y acá también otro catión. Y aquí otro catión. Y por acá otro catión. Y por acá otro catión. Y por acá otro catión. Ahí está. Profe, ¿y los electrones dónde están? Ah, estos electrones están por acá. Ahí está. Formando lo que vamos a llamar el mar de electrones. O el gas electrónico, pues, ¿no? Ahí está. O nube electrónica también. Le llaman nube. Bien, ahí tenemos el mar de electrones. Este mar de electrones rodea a los cationes, vamos a decirlo así. Ahí está. Ahí están los electrones que se han escapado de la influencia de los núcleos, están rodeando a los cationes. Entonces, la fuerza de atracción eléctrica entre el catión, ¿no? El átomo con carga positiva, y el mar de electrones es el enlace metálico. A eso vamos a llamar enlace metálico, ¿no? A esa fuerza de atracción eléctrica, catión, mar de electrones. Seguimos. Entonces acá tenemos la diferencia de electronegatividad que nos va a ayudar a saber si un enlace es iónico o covalente. Entonces acá podríamos decir que tenemos las llamadas reglitas, pues, ¿no? Nuestra primera reglita, diremos acá nuestra primera regla, la más sencilla, que nos va a ayudar a un 85% de casos. Nos dice que si nosotros tenemos un metal más un no metal, entonces el enlace que se forma es un enlace iónico. ¿Ya? Es un enlace iónico. Entonces, si yo tengo un metal y tengo un no metal, lo que esperaría que se forme es un enlace iónico. Esta es una reglita que me ayuda bastante, pues, ¿no? Entonces, esta reglita me está diciendo que el enlace iónico se forma cuando un metal se une a un no metal. Bueno, ya, pero es una regla que solo considera un 85% de casos.
Profesor, ¿qué pasa si dudo si ese enlace es iónico? Bueno, existe la segunda regla, esta es la primera regla. La segunda regla, ¿qué nos dice? Es más poderosa esta segunda regla. Considera un 95% de casos. Esta regla, ¿no? Esta segunda regla, que abarca más casos, ¿no? Abarca más casos, se basa en la electronegatividad, ya la electronegatividad. Entonces yo tengo que restar las electronegatividades, o sea, una variación de electronegatividad entre los átomos. Y al restar esas electronegatividades, yo podría decir que el enlace es iónico o el enlace es covalente, ¿ya? Entonces, para eso me va a servir restar las electronegatividades. Y acá está, pues, ¿no? Esta segunda regla. La diferencia de electronegatividad nos ayuda a determinar los tipos de enlace. El enlace es iónico cuando la resta, ¿no? Dice, ¿no? El enlace es iónico cuando la resta es, ¿cómo es? Es mayor, acá está, que 1,9. Y acá yo tengo el cloruro de sodio, cuya resta es mayor que 1,9, me da 2,1. Entonces puedo decir que el enlace es iónico. O puedo decir que un enlace es covalente, como en el caso del cloruro de hidrógeno, cuando al restar esas electronegatividades me da un valor menor, ¿no? Esa resta tiene que ser menor que 1,9. Como la resta es menor que 1,9, entonces el enlace es covalente. En este caso, la resta nos ha salido 0,9. Entonces, el enlace hidrógeno-cloro, ¿no? Ese enlace va a ser covalente. Bien, y ahí tenemos la ayuda de la resta o diferencia de electronegatividad para diferenciar si el enlace es iónico o covalente. Seguimos. Regla del octeto. Al formarse enlaces, los átomos alcanzan la estabilidad, por lo general con 8 electrones de valencia, ¿no? En la configuración electrónica de un gas noble, pues, ¿no? Tenemos acá el caso del tetracloruro de carbono. No, tetrafluoruro de carbono, ¿no? Es el tetrafluoruro de carbono. Entonces, en el tetrafluoruro de carbono podemos observar que el carbono está cumpliendo con el octeto y el flúor también está cumpliendo con el octeto. ¿Qué podríamos afirmar aquí? Podríamos decir que el carbono se rodea de ¿cuántos electrones? Vamos a ver, acá hay 2, en esta raya hay 2 electrones, en esta rayita hay 2 más 2 es 4, ¿ya? 2 más 2 es 4, acá hay 2 electrones más, serían 6, 2, 4, 6, y acá hay 2 electrones más, serían 8. Entonces, el átomo de carbono está cumpliendo con el octeto, tiene 8 electrones, cumple con el octeto, ¿ya? Profesor, ¿y el átomo de flúor? Bueno, analicemos al átomo de flúor. Acá tiene 2 electrones el flúor, ¿no? En esa rayita hay 2 electrones. Acá también tiene 2 electrones, van 4, 2 más 2 es 4. Aquí hay 2, son 6. Y estos 2 de acá serían 8. Entonces, el flúor, el átomo de flúor, también está, ¿no? Está cumpliendo con el octeto. ¿Ya? Está cumpliendo con el octeto. Entonces, tanto el átomo de carbono como el átomo de flúor están cumpliendo con el octeto, ¿no? Están cumpliendo con la regla del octeto. Ahora, acá dice la configuración electrónica de un gas noble, pues, ¿no? La configuración electrónica de un gas noble. Claro, si el flúor tiene 8 electrones, eh, va a terminar en un P6 y va a tener la configuración de un gas noble. Y el carbono también, si tiene 8 electrones, va a terminar en P6 y también va a tener la configuración de un gas noble. Claro, también va a cumplir con la configuración de un gas noble, al compartir esos electrones. Claro, regla del octeto. Al formar enlace, los átomos alcanzan la estabilidad por lo general con 8 electrones de valencia. Entonces, nosotros tenemos acá elementos del segundo periodo, ¿no? Por ejemplo, tenemos del segundo periodo, tenemos aquí al carbono, al nitrógeno, al átomo de oxígeno,
al átomo de flúor. Entonces, estos elementos del segundo periodo, el átomo de carbono cumple con el octeto, el átomo de nitrógeno cumple con el octeto, el átomo de oxígeno también va a cumplir con el octeto y el átomo de flúor también va a cumplir con el octeto. ¿Ya? Eso sería elementos del segundo periodo. Pero si pasamos al tercer periodo, ¿no? Al tercer periodo. En el tercer periodo, ¿qué tenemos? En el tercer periodo tenemos, a ver, tenemos aquí al fósforo y acá al azufre. En el caso del fósforo, el fósforo P puede cumplir con el octeto, ¿no? Hay compuestos en los cuales él se rodea de 8 electrones, sí, pero hay otros compuestos donde el fósforo se puede rodear de 10 electrones, puede hacer una expansión. Entonces, en el caso del fósforo, que pertenece al tercer periodo, él puede cumplir en ciertos compuestos con el octeto, pero en otros compuestos él se va a expandir, va a tener más de 8 electrones, ¿ya? Va a tener más, va a tener 10 electrones. Lo mismo pasa con el azufre. En ciertos compuestos el azufre cumple con el octeto, ¿no? Se rodea de 8 electrones. Pero en otros compuestos el azufre expande su octeto hasta 12. ¿Ya? Tiene una expansión del octeto hasta 12. Entonces ya no es 8, sino son 12 electrones que rodean al átomo central. Seguimos. Aquí tenemos el enlace iónico. El enlace iónico ocurre una transferencia de electrones, ¿no? El metal tiene baja energía de ionización y el no metal tiene alta electronegatividad. El metal va a ser el formador del catión y el no metal va a ser el formador del anión, ¿no? Tal como lo menciona acá. Entonces, entre este átomo con carga positiva y este átomo de carga negativa aparece una fuerza de atracción eléctrica. Y esa fuerza de atracción eléctrica, a esto de acá, es lo que nosotros le vamos a llamar el enlace iónico. Entonces, ¿qué cosa es el enlace iónico? Es una fuerza de atracción eléctrica entre un átomo con carga positiva y otro átomo con carga negativa. Ahora bien, cuando se forma el enlace iónico, vamos a tener acá un compuesto, vamos a decirlo así, un compuesto iónico. Y en este caso sería, si ponemos el metal que es el sodio y el no metal el cloro, sería el cloruro de sodio. Ahí está. El sodio es nuestro catión y el cloro va a ser nuestro anión. Ahí está. Entonces, entre ellos aparece una fuerza de atracción, pues, ¿no? Ahí está la fuerza de atracción que hay entre ellos. Y a esto de acá le hemos llamado el enlace iónico. ¿Ya? Ese es el enlace iónico. Ahora, este compuesto iónico, este cloruro de sodio, va a formar un sólido. Entonces, acá él va a formar un sólido, ¿ya? Un sólido. ¿Y qué cosa es este sólido del cloruro de sodio? Bueno, diremos que este sólido va a formar una red cristalina. Una red cristalina. Que va a tener al ion sodio, al ion cloruro, al ion sodio, al ion cloruro, ¿no? Al ion cloruro, al ion sodio, al ion cloruro, al ion sodio. Al ion sodio, al ion cloruro, al ion sodio, al ion cloruro. Así va a ser la red cristalina, ¿no? Ion sodio, ion cloruro, ion sodio, ion cloruro. Entonces va a aparecer acá acá vamos a tener el catión y el anión. Este sería mi catión y mi anión. Aquí estaría el enlace iónico. Ahí está el enlace iónico. Los está uniendo, pues, ¿no? Pero si nosotros analizamos un poquito más esto de acá, bueno, a esto también se le va a llamar la unidad fórmula, pues, ¿no? Esto de acá también vamos a ver que es la unidad fórmula. UF, pues, ¿no? Esta unidad fórmula, que es el cloruro de sodio, si nosotros la analizamos un poquito más, vamos a ver que este ion sodio, este catión, y el anión que está arriba también se atraen mediante un enlace iónico.
Y con el cloruro de abajo también. Acá hay una fuerza de atracción eléctrica y eso sería un enlace iónico. Y acá también habría otro enlace iónico. Ah, este catión no solamente tiene un enlace iónico con este anión de la derecha, sino también con el anión de la izquierda, con el anión de arriba y el anión de abajo. Y si observamos los demás iones, aquí este anión forma enlace iónico con este catión. Este anión forma enlace iónico con este catión. Anión catión, 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 anión catión y anión catión. Como te das cuenta, el enlace iónico se repite en toda la red cristalina. Esto explica por qué los compuestos iónicos son sólidos. O sea, por qué los compuestos iónicos son sólidos y por qué su punto de fusión es tan alto. Entonces, este compuesto iónico tiene un punto de fusión aproximadamente de 801 grados Celsius aproximadamente. Entonces tiene un punto de fusión alto, hay que calentarlo hasta 800 grados para volverlo líquido, pasarlo de sólido a líquido. Es punto de fusión alto, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si tengo dos compuestos iónicos y quiero diferenciarlos en sus puntos de fusión o temperaturas de fusión? Entonces, podríamos poner acá, si yo tengo, por ejemplo, el cloruro de sodio y tengo el óxido de magnesio, y quiero saber su punto de fusión y su punto de fusión. ¿Quién de los dos va a ser mayor? ¿El cloruro de sodio, este compuesto iónico, o el óxido de magnesio, este otro compuesto iónico? ¿Quién de los dos va a tener mayor punto de fusión? Entonces, uno de los criterios a considerar es la carga eléctrica que tenga el ion. Por ejemplo, el sodio tiene carga +1 y el cloro tiene carga -1. En cambio, el magnesio tiene carga +2 y el oxígeno carga -2. Como puedes observar, las cargas son diferentes. Razonando acá nos oiremos. Esta carga +2 es mayor que la carga +1. Al ser la carga mayor, entonces yo podría decir que el enlace iónico en el óxido de magnesio es mayor comparado con el enlace iónico en el cloruro de sodio. Esto haría que el punto de fusión del óxido de magnesio sea mayor que el punto de fusión del cloruro de sodio. Entonces el criterio a considerar es la carga, ¿no? La carga. A mayor carga, mayor punto de fusión. Y a menor carga, menor punto de fusión. Pero este es solo un parámetro a considerar. Hay otros parámetros adicionales. Seguimos. Acá tenemos el ejemplo de la sal común o cloruro de sodio, ¿no? El metal, que es el sodio, tiene una electronegatividad de 0,9, ¿no? Acá está. Y el cloro tiene una electronegatividad de 3. Si restamos, me da 2,1, lo cual significa que el enlace es iónico. Acá tenemos la representación de su estructura de Lewis, ¿ya? Esa es la representación de su estructura de Lewis. Seguimos. Propiedades de los compuestos iónicos. Son sólidos cristalinos. Presentan formas geométricas llamadas redes cristalinas. Los iones no tienen movilidad. Seguimos. Son frágiles. Se fracturan, se rompen con facilidad. Entonces, un compuesto iónico, vamos a decir que es frágil, ¿no? Se fractura o se rompe con facilidad. ¿Y cuál es la razón? La razón es que cuando recibe un golpe en la red cristalina, ¿no? Por ejemplo, este martillo está golpeando, le está aplicando una fuerza hacia abajo, ¿no? Lo está golpeando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber un desplazamiento de este catión, de su posición de este catión, ahora va a estar acá, mira. Y frente a este catión, que antes no estaban juntos, ahora están juntos. Entonces, ¿qué sucede? Catión-catión, recuerda que cargas iguales se repelen. Entonces acá va a haber una repulsión, acá aparece una fuerza de repulsión, debido a que las cargas son iguales, se repelen.
Y es por eso que acá comienza a romperse el cristal. Entonces acá ocurre la fractura, ¿no? Debido a la repulsión catión a catión, anión a anión, catión catión. Los compuestos iónicos tienen alto punto de fusión y alto punto de ebullición. En el estado sólido son malos conductores del calor y la electricidad. En el estado fundido, líquido y en soluciones acuosas son buenos conductores de la electricidad. ¿Ya? Entonces, los compuestos iónicos como sal fundida te conduce la electricidad. ¿Ya? Sal fundida, ¿no? Como una sal fundida. Enlace metálico. Basado en la teoría del mar de electrones, diremos que el metal, ¿no? El metal, por ser de baja electronegatividad, va a perder sus electrones. Y esos electrones van a estar en el mar de electrones o gas electrónico. Aquí a esos electrones que se han escapado lo están llamando electrones deslocalizados. ¿Ya? Electrones deslocalizados. Como se han escapado de la influencia del núcleo, están en forma errática por acá, ¿no? Están viniendo por acá, están viniendo por acá, ¿no? Ahí está su movimiento errático de ese electrón. Entonces, esos electrones se están desplazando en toda la red cristalina. Y los metales, como han perdido su electrón, han formado cationes metálicos. Entonces, ¿qué cosa es el enlace metálico? Es la fuerza de atracción eléctrica entre el catión y el mar de electrones. Propiedades de los metales. Los metales son sólidos cristalinos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Entonces, podríamos parametrarlo un poquito acá y decir, a ver, acá dice temperatura ambiente, pero yo podría decir lo siguiente, si la presión, ¿no? Si la presión es igual a una atmósfera y la temperatura es igual a 25 grados Celsius, entonces los metales son sólidos bajo estos parámetros de presión de una atmósfera y temperatura 25 grados Celsius, los metales son sólidos. Pero bajo estos parámetros, el mercurio va a ser líquido. ¿Ya? El mercurio va a ser la excepción, él va a ser líquido. Son buenos conductores del calor y de la electricidad, por presentar una nube de electrones libres y erráticos. Como esos electrones están libres, están erráticos, están deslocalizados, entonces pueden conducir la electricidad, ¿no? Pues son buenos conductores de la corriente eléctrica. La mayoría de los metales son maleables, se pueden reducir a delgadas láminas y dúctiles se pueden reducir a hilos o cables, pues, ¿no? Así, por ejemplo, el cobre, el oro o la plata pueden ser láminas o pueden ser hilos. Entonces, el hecho de formar una lámina u hoja, que un metal pueda formar una hoja o lámina, a esa, ¿no?, propiedad se va a llamar maleabilidad. Y si yo puedo con un metal formar hilos, a eso le vamos a llamar ductilidad. Presentan puntos de fusión y de ebullición relativamente altos. Temperatura de fusión de metales del grupo 1B, por ejemplo, el oro, 1064 grados Celsius, la plata, 962 grados Celsius, y el cobre, 1085 grados Celsius. Ahora pasamos al enlace covalente. Ocurre una compartición de electrones y generalmente se presenta entre elementos no metales. Claro, dice, el enlace covalente ocurre una compartición, o sea, los átomos comparten los electrones. Y generalmente se presenta entre elementos no metálicos. Ahora, ¿quiénes son los no metales? Bueno, podríamos mencionar, por ejemplo, que el carbono es un no metal, el nitrógeno es un no metal, el oxígeno es un no metal,
El flúor es un no metal. El fósforo es un no metal. El azufre es un no metal. El cloro es un no metal. El selenio es un no metal. El bromo es un no metal. Y el yodo sería un no metal. Mira, ahí tenemos algunos no metales, pues, ¿no? Algunos no metales. Entonces, el carbono es un no metal. Ahí está, el carbono es un no metal. Entonces, como acá nos hablan de no metales, profesor, ¿quiénes son los no metales? Los no metales van a ser el átomo de carbono, es un no metal, el átomo de nitrógeno es un no metal, el átomo de oxígeno es un no metal, el átomo de flúor es un no metal, el átomo de fósforo es un no metal, el átomo de azufre es un no metal, el átomo de cloro es un no metal, el átomo de selenio un no metal, el átomo de bromo un no metal y el átomo de yodo un no metal. Entonces ahí tenemos a los no metales. Dice acá, enlace covalente. Ocurre una compartición de electrones y generalmente se presenta entre elementos no metales. Átomo no metálico, alta electronegatividad. Átomo no metálico, alta electronegatividad. Entonces, aquí estos dos átomos, como son fuertes, van a compartir sus electrones. Entonces, esto de acá es la región de compartición, ¿no? Aquí los átomos comparten sus electrones. Este es el traslape, lo que les había mencionado, ¿no? Que las nubes electrónicas se van a intersectar. Y la intersección de nubes electrónicas genera esta región o esta zona, donde los dos electrones se están compartiendo. ¿Ya? Y eso sería el enlace covalente. Entonces acá pondríamos que esto de acá sería el enlace covalente, ¿no? El enlace covalente. Estos dos átomos comparten sus electrones y esa zona de compartición electrónica es el enlace covalente, ¿no? Acá nos faltaba el hidrógeno, ¿no? H, claro, acá nos faltaba el hidrógeno. El hidrógeno también es un no metal, ¿ya? El hidrógeno también es un no metal. Bueno, de acá podemos sacar los casos más conocidos, pues, ¿no? De acá podemos decir, a ver, ¿qué podemos decir de acá? De acá podemos sacar los casos más notorios, pues, ¿no? Yo podría tener, por ejemplo, el caso del átomo de carbono con el átomo de hidrógeno. Ellos dos forman enlace covalente y tendríamos ahí el caso del metano, por ejemplo, el CH4. Entonces acá hay enlace covalente. También puedo unir el hidrógeno con el nitrógeno, a ellos dos, y tendría el caso del amoníaco. Y entre el átomo de nitrógeno y el átomo de hidrógeno hay enlace covalente. También lo podría unir con el oxígeno y tendríamos el caso del agua. Entonces ahí tenemos enlace covalente. O el hidrógeno lo uno con el átomo de flúor y tendría el fluoruro de hidrógeno y ahí tenemos enlace covalente. O lo puedo unir con el átomo de cloro y tendría el hidrógeno unido al cloro. El hidrógeno unido al cloro sería enlace covalente. O el hidrógeno lo uno al átomo de bromo. Entonces tenemos ahí enlace covalente. O al hidrógeno lo uno al átomo de azufre y tendría pues el H2 azufre. Y acá entre el átomo de hidrógeno y el átomo de azufre hay enlace covalente. O también lo puedo unir el hidrógeno con el fósforo y tendría pues el PH3, la fosfina, que también tendría enlace covalente. O lo puedo unir con el selenio y tendría aquí el H2 selenio. Y acá hay enlace covalente. Y finalmente con el yodo. Y tendría el hidrógeno unido con el yodo. Y ahí el enlace va a ser covalente. Ah, profesor, entonces el hidrógeno se puede unir con todos ellos. Y el enlace que va a formar va a ser covalente. ¿Ya? Ahí van a haber enlaces covalentes. Y a estas estructuras le vamos a llamar moléculas. O sea, este CH4, ¿qué va a ser? Esto de acá le voy a llamar molécula. ¿Ya? Esa es una molécula. El NH3, todo esto de acá, es otra molécula. El H2O, esto de acá, es otra molécula. Entonces podríamos decir que cuando los átomos se unen por enlace covalente, a esa estructura le puedo llamar molécula. O también podría unir el oxígeno con el carbono. Y el oxígeno con el carbono forma enlace covalente. Acá tenemos al dióxido de carbono y al monóxido de carbono. También puedo unir el oxígeno con el azufre y tendría el dióxido de azufre o el trióxido de azufre y habría enlace covalente.
O al oxígeno lo puedo unir con el cloro, ¿no? Con el cloro. Y tendría pues el cloro-oxígeno. Ahí está. Y eso también tiene enlace covalente. Entonces, esas estructuras tienen enlace covalente. Seguimos. Dice, una forma sencilla de representar las sustancias moleculares es empleando la estructura de Lewis. Representemos a la molécula de oxígeno, ¿no? Ahí tenemos la molécula de oxígeno, tenemos al átomo de oxígeno, y finalmente tenemos a la molécula de oxígeno, O2. Tiene 2 pares enlazantes, 4 pares no enlazantes. A ver, claro, nosotros diremos acá que esto de acá, estos dos electrones de acá, a esto les están llamando par no enlazante. Esto de acá es un par de electrones no enlazantes. ¿Ya? Este es un par de electrones. Acá habría otro par, son 2. Acá hay otro más, 3, y acá hay otro más. Por eso han puesto 4 pares de electrones no enlazantes. Ahora, acá en esta rayita, recordemos que acá hay también 2 electrones. Entonces, esto va a representar un par de electrones enlazantes. Un par de electrones enlazantes. ¿Ya? Y como acá hay otro par de electrones, ahí hay 2 electrones más, habrían 2 pares. Por eso acá han puesto 2 pares enlazantes. 2 pares de electrones enlazantes. Clasificación del enlace covalente. Por su polaridad. Por su polaridad, el enlace covalente puede ser clasificado como apolar o polar. ¿Ya? Entonces vamos a tener enlace covalente apolar y enlace covalente polar. Bien. Profesor, ¿y yo cómo voy a saber eso? Ah, ya, mira, una reglita fácil, ¿no? Por su polaridad, el enlace puede ser un enlace covalente polar o el enlace puede ser un enlace covalente apolar o no polar, pues, ¿no? Es una reglita facilita para aprenderse esto, va a ser polar si los dos átomos que se unen son diferentes, AB, ya, AB, de la forma AB, ahí está, de la forma AB. Y va a ser apolar si los dos átomos que se unen son iguales, AA. A ver, ¿cómo, profesor? Claro, pues, si yo tengo un átomo de hidrógeno que se une a otro átomo de hidrógeno, tengo la molécula de hidrógeno, por ejemplo. Y este enlace va a ser apolar. Si tengo un átomo de nitrógeno que se une a otro átomo de nitrógeno, se forma la molécula de nitrógeno, y esto va a ser apolar. Si uno un átomo de cloro con otro átomo de cloro, vamos a formar el cloro diatómico, y este enlace va a ser apolar. Si uno al átomo de oxígeno con otro átomo de oxígeno, tengo la molécula de oxígeno. Y este enlace entre estos dos átomos va a ser apolar o no polar. Pero ¿qué pasa si los átomos son diferentes? Si son diferentes, por ejemplo, el átomo de hidrógeno con el átomo de cloro. Entonces este enlace va a ser polar. Si uno al hidrógeno con el azufre, el enlace es polar. Si uno al hidrógeno con el oxígeno, el enlace es polar. Si uno al nitrógeno con el hidrógeno, el enlace es polar, ¿no? Entonces acá tenemos ejemplos de enlaces polares. ¿Ya? Estos enlaces van a ser polar. O uno al hidrógeno con el flúor, este enlace va a ser polar. Aquí tenemos otro criterio, restando las electronegatividades. Entonces nosotros diremos, si la resta me da 0, entonces el enlace covalente va a ser apolar. ¿Ya? Ahí tenemos el caso apolar. Entonces, con el criterio de la resta de electronegatividades. Entonces, en el caso del hidrógeno, el hidrógeno es 2,1, 2,1. La variación de electronegatividad va a ser 2,1 menos 2,1 y eso me daría 0. ¿Ya? Eso me estaría dando 0. Entonces, el enlace va a ser covalente a polar, pues, ¿no? El enlace covalente a polar, vamos a decir que va entre 0 y 1,9 en este intervalo. Mayor que 0 y menor o igual que 1,9.
En el caso del cloruro de hidrógeno, el hidrógeno es 2,1 en electronegatividad y el cloro es 3. Si restamos, la variación de electronegatividad sería 3 menos 2,1. Y eso me daría 0,9. O me da 0,9, eso está en este intervalo, entre 0 y 1,9, así que el enlace va a ser polar, va a ser un enlace polar. Ahora, acá han puesto una simbología, esta simbología del delta. Esta simbología significa densidad. Densidad de carga positiva. ¿Ya? Y esta simbología de acá, delta menos, va a significar densidad de carga negativa. ¿Ya? Densidad de carga negativa. ¿Y de dónde aparecen estas densidades? Bueno, como el enlace entre el átomo de hidrógeno y el átomo de cloro es un enlace polar, hemos dicho que es polar, pero es polar debido a que el cloro tiene mayor electronegatividad que el átomo de hidrógeno. Profesor, entonces quiere decir que el cloro le quita el electrón al hidrógeno. No, están compartiendo, sigue siendo esto un enlace covalente. Los átomos comparten los electrones. Lo que pasa, lo que sucede acá, es que como el átomo de cloro es un poquitito más fuerte, tiene mayor fuerza que el átomo de hidrógeno, quiere decir que estos dos electrones pasan más tiempo cerca al cloro. Eso es todo. O sea, el tiempo de permanencia del cloro, al compartir los electrones, está más, ¿no? Se acerca un poquito más al átomo de cloro. Y es por eso que el cloro desarrolla una densidad de carga negativa y el átomo de hidrógeno desarrolla una densidad de carga positiva. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos. Entonces, en esta molécula que es el cloruro de hidrógeno, ¿no? En esta molécula que es el cloruro de hidrógeno, se generan esas dos zonas de densidad. Entonces, lo vamos a representar acá como densidad positiva y densidad negativa. Esta densidad positiva es un polo, el polo positivo. Y esta densidad negativa, vamos a decir que es el otro polo, el polo negativo. Entonces se ha polarizado, pues, ¿no? Ahí tenemos. La molécula es polar. ¿Ya? La molécula va a ser polar. Tiene polos, pues, ¿no? Polo positivo y polo negativo. Es una molécula polar. Seguimos. Por la procedencia de electrones de enlace. Tenemos el enlace covalente normal y el enlace covalente coordinado o dativo. El enlace covalente normal es cuando cada átomo proporciona un electrón. Entonces, este átomo está proporcionando un electrón y este átomo también un electrón. Como cada uno está poniendo un electrón, a este enlace se le llama enlace covalente normal. Entonces, acá tenemos la formación de un enlace covalente normal. Ahora, ¿cuándo se da el enlace covalente dativo o coordinado? Esto se da cuando uno de los átomos tiene en su orbital dos electrones y el otro átomo tiene su orbital vacío. Entonces, en ese caso, A pone los dos electrones para unirse a B y se representa como A flechita B. Así tiene. O en otro caso podríamos decir que A tiene su orbital vacío y B tiene un orbital con dos electrones. Entonces, A se une a B, pero en este caso es B quien pone los dos electrones para unirse a A. Entonces, la representación sería así. A flechita B. ¿No? Enlace dativo B, ¿no? Así sería. ¿Quiénes presentan enlace dativo? La molécula de ozono, por ejemplo, acá he puesto al ozono. Entonces, acá tenemos el enlace dativo. Este es un enlace dativo. Ya, es un enlace dativo. También podemos clasificar a este enlace, como solo se comparte un par de electrones, podemos clasificarlo también en otra clasificación, vamos a decir que esto también es un enlace simple. ¿Ya? Y en otra clasificación, como los átomos son iguales, este enlace es apolar. Ya va a ser apolar. ¿Por qué? Porque los dos átomos son iguales, son átomos de oxígeno. Entonces diremos que el enlace es apolar. Entonces ese enlace dativo le puedo llamar también enlace simple. ¿Ya?
O también le puedo decir enlace apolar. Por el número de pares de electrones compartidos, tenemos el enlace covalente simple y el enlace covalente múltiple. Diremos que dos átomos tienen un enlace covalente simple cuando comparten un par de electrones, ya uno nada más. Cuando los átomos comparten un par de electrones, entonces tenemos al enlace simple. Entonces vamos a poner, el enlace simple es cuando A comparte con B un solo par de electrones. Y un enlace covalente múltiple, o sea, un enlace múltiple, va a ser cuando dos átomos comparten dos pares de electrones o comparten tres pares de electrones. Ya, ahí vamos a decir que el enlace es múltiple. Y acá he puesto ejemplo, pues, ¿no? El hidrógeno tiene un enlace simple, el metano tiene 4 enlaces simples acá. Acá tenemos el eteno, que tiene un enlace múltiple, un enlace doble, y el nitrógeno, que tiene un enlace triple. ¿Ya? Un enlace triple. Ahora, pero también podríamos hacer la siguiente clasificación. Si yo tengo un enlace simple, ya si yo tengo un enlace simple entre A y B, a este enlace simple también se le llama enlace sigma. Entonces acá habría un enlace sigma. Ya habría un enlace sigma. Entonces a esta rayita que hemos llamado enlace simple, también se le puede llamar enlace sigma. Ahora, si yo tengo un enlace múltiple, ¿ya? Un enlace múltiple, por ejemplo, que el átomo A comparta dos pares de electrones con B, como son dos pares compartidos, diré que una rayita es un enlace sigma. Un enlace sigma. Y la otra rayita sería un enlace pi. Ya, un enlace pi. Entonces, este enlace doble también se interpreta como un enlace sigma y un enlace pi. Ya, a este enlace también se le llama enlace doble, pues, ¿no? Acá tengo un enlace doble. Y este enlace doble, también puedo decir que una rayita es un enlace sigma y la otra rayita es un enlace pi. Ahora, si yo tengo acá un enlace triple, ¿no? Porque es un enlace triple, ya, enlace triple. Aquí yo podría decir que de las tres rayitas, o sea, de los tres pares compartidos, una rayita va a ser sigma. Entonces acá yo podría decir que acá hay un enlace sigma. Y las otras dos rayitas serían enlaces tipo pi, ¿ya? Enlaces tipo pi. Pues acá tendríamos un enlace sigma y dos enlaces tipo pi, ¿ya? Entonces sería para el caso del enlace triple. Ejemplos, acá tenemos de los enlaces dativos. Dice, el ácido fosfórico tiene un enlace dativo coordinado y el ácido sulfúrico tiene dos enlaces dativos o coordinados. ¿Ya? Entonces acá tenemos ejemplos de enlace dativo. Entonces, acá tendríamos que esto de acá es un enlace dativo o coordinado. Y esto de acá serían dos enlaces dativos o coordinados. Ahí está. Muy bien. Entonces, las estructuras que tienen enlace dativo coordinado, ya hemos mencionado, es el ozono, el O3, y es el átomo de oxígeno que forma un enlace doble con el oxígeno, y acá hay un enlace dativo con el átomo de oxígeno. Así, miren. Ese es el ozono. También puede ser el dióxido de azufre, ¿no? Que va a ser el azufre, que va a tener un enlace doble oxígeno y un enlace dativo con otro átomo de oxígeno. Y un par libre acá.
Ese es el dióxido de azufre. O el caso del trióxido de azufre, que tienes azufre, doble enlace oxígeno, enlace dativo oxígeno, enlace dativo oxígeno. Ahí está. Y esa es la estructura del trióxido de azufre. Y ahí tiene dos enlaces dativos. Seguimos. Propiedades de las sustancias covalentes. A temperatura ambiente se encuentran en los tres estados de agregación. Por ejemplo, sólido, líquido y gas, ¿no? Pueden ser sólidos, líquidos, o sea, un compuesto covalente o una sustancia covalente puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gas, ¿no? Puede ser gas también. Son sustancias moleculares, es decir, están formadas por moléculas y generalmente tienen baja temperatura de fusión y ebullición. Entonces, las sustancias moleculares están formadas por moléculas, ¿ya? La unidad discreta se va a llamar molécula, ¿ya? Y generalmente tienen baja temperatura de fusión y ebullición. Son aislantes, es decir, son malos conductores eléctricos. No es característica de una sustancia covalente o de una sustancia molecular conducir la corriente eléctrica. Por eso dice, son malos conductores eléctricos. Excepciones a la regla del octeto. Tenemos el caso del hidrógeno unido al átomo de berilio. Entonces acá el berilio, si vemos, no cumple con el octeto, pues, ¿no? Esto de acá está compartiendo dos electrones y acá dos electrones. Entonces el berilio tiene 4 electrones. Entonces por defecto, pues no cumple, no cumple. Y el hidrógeno tiene 2 electrones y acá 2 electrones. Tampoco cumple, pues, ¿no? El berilio en sus compuestos covalentes, como el dicloruro de berilio, ¿no? Que es el dicloruro de berilio. El berilio acá tiene 4 electrones. Ah, bueno, el cloro sí cumple el octeto. Tiene 2, 4, 6, 8. Bueno, él sí tiene 8 electrones, cumple con el octeto. Y aquí el átomo de cloro también tiene 8 electrones, cumple con el octeto. Pero el átomo de berilio no está cumpliendo con el octeto. Ya no está cumpliendo. Otro que no cumple es el boro, cuando se une al cloro, ¿no? Tenemos el tricloruro de boro y acá tenemos el trifluoruro de boro. Entonces vemos al boro que tiene 2, 4, 6. Entonces él tiene 6 electrones a su alrededor. No cumple el octeto. Pero el flúor tiene acá 2, 4, 6 y los dos de acá son 8. Entonces él sí está cumpliendo con el octeto. Octeto. Entonces el flúor sí, el flúor sí, el flúor sí. Pero el átomo de boro no está cumpliendo con el octeto. Sustancias con octeto expandido. Octeto expandido significa más de 8 electrones a su alrededor. Tenemos aquí el caso del xenón, que tiene 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Como ves, el xenón tiene 12 electrones. Se expandió. 2, 4, 6, 8. Bueno, acá el flúor tiene 8 electrones. Entonces, el flúor sí cumple con el octeto. Pero el átomo de xenón no lo está cumpliendo. Acá el azufre tiene 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Este azufre tiene 12 electrones. También no cumple con el octeto, se ha expandido, pues, ¿no? Pero el flúor sí tiene 8 electrones. Él sí cumple el octeto. El flúor cumple el octeto, pero el átomo de azufre no cumple el octeto. Se ha expandido, tiene más de 8. Tiene 12. El átomo de fósforo acá tiene 2, 4, 6, 8, 10. Entonces acá el átomo de fósforo tiene 10 electrones. Tampoco cumple el octeto el fósforo. Tiene más de 8, tiene 10, pues, ¿no? Pero el cloro sí, mira, tiene acá 2, 4, 6 y los dos de acá serían 8. Entonces el cloro sí cumple con el octeto, pero el fósforo no, ¿no? El fósforo no está cumpliendo con el octeto.
Molécula. La molécula es un conjunto de átomos unidos mediante enlace covalente que van a formar una especie química neutra. Clasificación. Tenemos la molécula apolar y tenemos la molécula polar, ¿no? La molécula puede ser apolar o la molécula puede ser polar. Ahora, para saber esto de si es polar o apolar, pues acá nos está haciendo ciertas referencias geométricas, ¿no? Entonces vamos a hablar acá de la geometría molecular. Entonces, la geometría molecular yo podría tener A, B, A. Y aquí el ángulo de 180 grados. Si el ángulo entre los átomos ABA es de 180 grados, entonces yo podría decir que acá tengo una geometría lineal. ¿Quiénes tienen esta geometría lineal? Lo tiene el dióxido de carbono, lo tiene el disulfuro de carbono. Al tener esta geometría lineal, ¿no? Estas moléculas se consideran moléculas apolares. ¿Ya? Serían moléculas apolares o no polares. ¿Ya? No polares. Es una molécula no polar o moléculas apolares. Ahora, otra geometría podría ser que tenga P, A, A. Y que estos cuatro átomos estén en el plano, ¿no? Estén en un plano. Y el ángulo acá sería de 120 grados. ¿Ya? Un ángulo de 120 grados. En este caso, la geometría va a ser plana trigonal. Geometría plana trigonal. Entonces, una geometría plana trigonal lo va a tener, pues, tricloruro de boro, por ejemplo, ¿no? El tricloruro de boro, el trióxido de azufre. Como te das cuenta, los tres átomos que rodean al átomo central es A y A. Son iguales. Como los tres átomos son iguales, vamos a decir que esta molécula va a ser apolar, ¿no? Entonces, cuando tienen geometría plana trigonal, diremos que estas moléculas van a ser apolares. Entonces, acá vamos a tener moléculas apolares, ¿ya? O moléculas no polares. ¿Ya? Ahí tenemos las moléculas no polares. Tenemos otro caso, cuando tengo al átomo central B y tengo aquí A y A. Ahora hay cuatro regiones, ¿no? Cuatro pares de electrones en cuatro regiones. La repulsión electrón, electrón, electrón nos lleva a una geometría tetraédrica. Entonces aquí diremos que la geometría va a ser tetraédrica. ¿Ya? Tetraédrica. ¿Quién tiene estos casos? Va a tener, por ejemplo, el tetracloruro de carbono, el metano, ¿ya? El metano, CH4 y el tetracloruro de carbono tienen geometría tetraédrica. Y nos damos cuenta que este átomo y este átomo, los cuatro átomos que rodean al átomo central, son iguales. Y como son iguales y están en un tetraedro regular, entonces estas moléculas van a ser apolares. Moléculas apolares. Listo. Entonces vamos a trabajar con estas tres geometrías. Geometría lineal, geometría plana trigonal y geometría tetraédrica, pues, ¿no? Y si tenemos esas características, las moléculas van a ser apolares o no polares. Así es. Seguimos. Polaridad de las moléculas. Acá tenemos una molécula polar, ¿no? Esta molécula va a ser polar. Va a tener polaridad. Molécula apolar, ¿no? Esta es una molécula apolar. Entonces acá esta estructura que es el pH3 tiene geometría. Esta geometría es piramidal. Ya es piramidal. Acá el trióxido de azufre
Este SO3 va a tener geometría plana trigonal. Plana trigonal. Acá tenemos al dióxido de carbono, el CO2, va a tener geometría lineal. Ya va a ser lineal, el CO2 es lineal. Muy bien, ahí tenemos algunas estructuras. Seguimos. Fuerzas intermoleculares. Son fuerzas eléctricas que permiten la atracción de moléculas polares o apolares. Son débiles si las comparamos con el enlace covalente. ¿Ya? Esas son las fuerzas intermoleculares. Entonces podríamos decir nosotros, bueno, para dar un ejemplo, que para una fuerza intermolecular yo debo tener acá una molécula, este es un caso, una molécula, y por acá debo tener otra molécula. Y entre molécula y molécula, acá va a haber una fuerza de atracción. A esto de acá le vamos a llamar la fuerza intermolecular. ¿Ya? Esa es la fuerza intermolecular. Por ejemplo, podríamos poner el caso del cloruro de hidrógeno, ¿no? Esta es una molécula, y otro cloruro de hidrógeno, y esta es otra molécula. El cloro, al ser más electronegativo, va a generar un dipolo, ¿no? Con el polo negativo por el lado del átomo de cloro y el polo positivo por el lado del átomo de hidrógeno. Como tiene el polo positivo y tiene el polo negativo, esto de acá se convierte en un dipolo. Igualito acá, la otra molécula también tiene polo positivo negativo, tiene el polo positivo y el polo negativo. Esto de acá sería un dipolo. Ahora, entre estas moléculas aparece una fuerza de atracción. Y esa fuerza de atracción entre las moléculas es lo que llamaremos la fuerza dipolo, dipolo. ¿Ya? Es la fuerza dipolo, dipolo. O sea, dos moléculas que tienen polo positivo y polo negativo se atraen, ¿no? El polo positivo de una molécula con el polo negativo de la otra molécula. Entonces ya aparece la llamada fuerza dipolo-dipolo. Hay sustancias que su dipolo-dipolo es tan fuerte, tan intenso, que crean las llamadas anomalías en las propiedades físicas de los líquidos, como el punto de ebullición, punto de fusión, tensión superficial, viscosidad. Y ha sido conveniente clasificarlos de otra forma. No se les va a llamar fuerza dipolo-dipolo, se les nombra de otra forma. Se les va a llamar puente de hidrógeno. Entonces, el puente de hidrógeno es un caso particular de fuerza dipolo-dipolo y lo va a presentar la molécula de agua, la molécula de amoníaco y la molécula de fluoruro de hidrógeno. Entonces, estas moléculas tienen puente de hidrógeno, ¿ya? Van a tener puente de hidrógeno. Seguimos. Estas fuerzas intermoleculares influyen en las propiedades físicas de las sustancias moleculares, como viscosidad, tensión superficial y temperatura de ebullición. Entonces nosotros diremos la viscosidad, podríamos representarla así, y diremos que la viscosidad y la fuerza intermolecular tienen una relación. A mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad. A menor fuerza intermolecular, menor viscosidad. Una relación directamente proporcional. La tensión superficial. Podríamos decir que la tensión superficial y la fuerza intermolecular son a mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial, y a menor fuerza intermolecular, menor tensión superficial. Una relación directamente proporcional. La temperatura de ebullición o punto de ebullición, ¿no? Entonces, el punto de ebullición con la fuerza intermolecular. A mayor fuerza intermolecular, mayor punto de ebullición, y a menor fuerza intermolecular, menor punto de ebullición. Una relación directamente proporcional. Fuerzas intermoleculares, clasificación. Fuerzas de London. Ajá. ¿Cuál es el problema que resolvió London? London va a tener que explicar por qué el bromo 2 es líquido. London va a tener que explicar por qué el yodo 2, esta molécula, va a ser sólido. El London va a ser quien va a explicar por qué el dióxido de carbono, el hielo seco,
forma un sólido. ¿Cómo explicamos que estas moléculas puedan formar líquidos o sólidos si son moléculas apolares? ¿No? Moléculas apolares que no tienen polos. Entonces, este es un problema. ¿Cómo explico que una molécula que no tiene polaridad pueda formar un sólido o pueda formar un líquido? ¿Qué tipo de fuerzas se han desarrollado para que, para que las moléculas estén unidas? Pues, ¿no? Claro, un sólido tiene que haber algún tipo de fuerza de cohesión, fuerza de atracción. Y si tengo moléculas apolares que no tienen polos, no hay dipolo, entonces, ¿cómo explicamos eso? Entonces, ¿qué se le ocurrió a London? London dijo, el bromo está formado por átomos, el yodo está formado por átomos, y el dióxido de carbono también está formado por átomos. Entonces, el planeamiento de London es que yo tengo un átomo que tiene su núcleo y tiene su nube electrónica. Para London, esta nube se puede distorsionar. ¿Qué cosa es una distorsión para London? Colocar al núcleo por acá, exagerando los electrones por acá. Entonces se va a generar acá un dipolo, donde el núcleo sería la zona de densidad de carga positiva y los electrones la zona de densidad de carga negativa. Entonces acá estaría el polo positivo y acá estaría el polo negativo. Esto es lo que va a plantear London. Entonces para London, estas moléculas pueden distorsionarse. Es decir, su nube electrónica de lo que era simétrica se vuelve asimétrica, o de lo que era homogénea se vuelve heterogénea. Entonces, para London, una de estas moléculas, cualquiera de ellas, por ejemplo, esta de acá, se puede distorsionar y va a generar un dipolo instantáneo. Este dipolo instantáneo va a inducir a la otra molécula a polarizarse, más menos. Y este induce a la otra molécula a polarizarse, más menos. Y este induce a la otra molécula a polarizarse, más menos. Y este induce a la otra molécula a polarizarse, más menos. Y este induce a la otra molécula a polarizarse, más menos. Es así como aparecen pequeñas fuerzas de atracción entre este polo positivo y este polo negativo. Y a esto es lo que nosotros le vamos a llamar la fuerza de London. ¿Ya? La fuerza de London. Entonces, la fuerza de London vienen a ser fuerzas de atracciones de estos dipolos inducidos que han aparecido. ¿No? Que han aparecido. Ahora, estos dipolos tienen un tiempo de vida muy corto. Aparecen y desaparecen. Aparecen, desaparecen. O sea, un tiempo de milésimas de segundos. Bueno, y esa es la fuerza de London, pues, ¿no? Fuerzas intermoleculares, fuerza dipolo-dipolo. Ejemplo, interacción entre moléculas de cloruro de hidrógeno, ¿no? Ahí tenemos la fuerza dipolo-dipolo. La fuerza de dispersión o fuerza de London. Ejemplo, interacción entre moléculas de helio, pues, ¿no? Entonces acá tenemos el caso del flúor, del cloro, del bromo y el yodo. Entonces acá hay una reglita que dice, la masa molar y la fuerza de London están en relación directamente proporcional. A mayor masa molar, mayor fuerza de London. Y a menor masa molar, menor fuerza de London. Entonces hay una relación directamente proporcional. Si la estructura tiene mayor masa, va a tener mayor fuerza de London. Si la estructura tiene menor masa, va a tener menor fuerza de London. Claro que esta es una relación práctica, pero hay otros casos, ¿no? Hay otras consideraciones a tener presente ya para otras estructuras más grandes, ¿no? Si la estructura es más grande, hay que considerar también la superficie de contacto y la distancia de separación entre las moléculas. Seguimos. Entonces acá en esta desigualdad diremos que la fuerza de London del flúor va a ser menor que la fuerza de London del cloro, y este va a ser menor que la fuerza de London del bromo, y este va a ser menor que la fuerza de London del yodo. Entonces, ¿quién tiene la mayor fuerza de London? En los halógenos, el yodo. ¿Quién tiene la menor fuerza de London en los halógenos? El flúor. Bueno, la molécula de flúor, menor fuerza de London, y la molécula de yodo tiene mayor fuerza de London. ¿Cuál es la diferencia? La masa, ¿no? El yodo tiene mayor masa y el flúor tiene menor masa molar. Puente de hidrógeno. Lo tiene la molécula de agua,
la molécula de amoníaco y el fluoruro de hidrógeno. Entonces, esa es la característica del puente de hidrógeno. Principalmente lo va a presentar el agua, el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno. Ahora pasamos a los ejercicios de clase, jóvenes, ejercicios de clase. Tenemos acá el primer ejercicio de clase. Dice, el enlace químico se produce si el cambio de energía general de la reacción es favorable. En general, en la formación de un enlace químico, la reacción química es exotérmica. La carga de los iones resultantes es un factor importante en la fuerza del enlace iónico. Por ejemplo, para una sal de tipo catión monovalente a anión monovalente, se mantiene unida mediante fuerzas electrostáticas aproximadamente 4 veces más débiles que una sal del tipo catión divalente a anión divalente, según la ley de Coulomb. Esta explicación desconoce los tamaños de los iones y el tipo de empaquetamiento de la red. Con respecto al texto, seleccione la alternativa que contiene las proposiciones correctas. Dice, ¿todas las reacciones químicas de formación de compuestos iónicos son exotérmicas? Bueno, acá como dice todas, ¿no? Dice todas, debo entender que está al 100%. Pero acá nos dicen, que dicen por acá, en general. Y como me dice en general, debo entender que esto es al 80-90%. ¿Ya? Dice, en general, en la formación de un enlace químico, la reacción química es exotérmica. No siempre. Hay casos donde no son exotérmicos. Acá dice, todas las reacciones químicas de formación de los compuestos ionosos. No, eso es falso. 2. ¿La sal común cloruro de sodio presenta enlace iónico? Sí, eso es verdadero. Al formarse el óxido de magnesio, se ha transferido 2 electrones. Bueno, acá tenemos el óxido de magnesio. El magnesio es 12. Acá está, ¿no? El magnesio es 12. Su configuración va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Tenemos helio-neón. Acá sería neón, 3s2. Entonces el magnesio tiene 2 electrones de valencia. El oxígeno es 8. Como el oxígeno es 8, sería 1s2, 2s2, 2p4. Acá tenemos el gas noble más cercano, sería el helio, 2s2, 2p4. Capa de valencia, 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regla del octeto. El oxígeno tiene 6. Para llegar a 8 le falta 2. Entonces el magnesio le va a transferir. Entonces acá se transfiere. Se transfiere 2 electrones. ¿Ya? Así que el oxígeno ahora va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Adquiere una carga negativa. Y el magnesio ha perdido 2 electrones. Adquiere una carga positiva. Dice acá, al formarse el óxido de magnesio, ¿se han transferido 2 electrones? Sí, verdadero. 4. En el compuesto dicromato de potasio, el enlace entre el cromo y el oxígeno es iónico. Mira, como tengo acá el K2, cromo 2, oxígeno 7, el cromo es un metal cuya electronegatividad es 1,66. Y el oxígeno es un no metal cuya electronegatividad es 3,5. Haciendo la variación de la electronegatividad me va a dar. ¿Cuánto me da esta resta? Hay que restar, jóvenes. ¿Cuánto da la resta? Sería 3,5 menos 1,66. Eso me da 1,84. La variación de electronegatividad es 3,5 menos 1,66. Y eso me da 1,84. Y si me da 1,84, diré que el enlace es covalente. Ya, covalente. Y acá nos han puesto que es iónico. No, no es iónico. Es covalente. Por eso la 4 va a ser falsa. Falso, ¿qué me piden? Las correctas, 2 y 3. Aquí está, la B la respuesta. 1B. 1B. Seguimos. Pregunta número 2. Dice, la unión de átomos iguales o diferentes por diversos mecanismos dan origen a las sustancias, alguna de ellas como el anhidrido carbónico. ¿Ya? El anhidrido carbónico.
Está presente en la atmósfera, el agua en la hidrosfera, y en la litosfera encontramos minerales como silvita, periclasa, oro nativo, plata nativo, entre otros. Luego de revisar los datos de la tabla, seleccione la alternativa que contiene las proposiciones correctas respecto al conocimiento de los enlaces químicos. 1. Los 6 ejemplos mencionados presentan enlace covalente. Veamos. En el primer caso tengo dióxido de carbono. Carbono-oxígeno, no metal, no metal. Aquí el enlace es covalente. En el segundo caso tengo el agua, H2O. Acá también el enlace es covalente. En el siguiente caso tengo al cloruro de potasio. Aquí el enlace va a ser iónico. Y en el siguiente caso tenemos al óxido de magnesio. El enlace es iónico. Luego tenemos al oro. Profesor, el oro está solito, no hay enlace. No, sí hay enlace. Ese átomo de oro representa a muchos átomos de oro. Varios átomos de oro tenemos ahí. Entonces aquí el enlace va a ser metálico. Y la plata también tiene enlace metálico. ¿Ya? Ahí está. Entonces, al decir, los 6 ejemplos mencionados presentan enlace covalente, no. 2 son covalentes, 2 son iónicos y 2 son metálicos. Entonces, la primera es falsa. 2. Los átomos presentes en las moléculas de anhidrido carbónico y del agua cumplen con la regla del octeto. Bueno, en el anhidrido carbónico, que es carbono doble enlace oxígeno, aquí el oxígeno cumple con el octeto, el carbono cumple con el octeto y el oxígeno también. Pero en el caso del agua, podemos observar que el oxígeno cumple con el octeto, pero el hidrógeno no, tiene 2 electrones nada más, no cumple. Entonces el agua no estaría cumpliendo. Entonces esto es falso. 3. Los átomos presentes en el oro nativo y la plata nativa se unen a través de enlace metálico. Claro, ahí es el enlace metálico verdadero. 4. El cloruro de potasio presenta mayor punto de fusión que el óxido de magnesio. Me está hablando del cloruro de potasio. Cloruro de potasio comparado con el óxido de magnesio. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Que el cloruro de potasio tiene carga +1 y el cloro carga -1. Y el óxido de magnesio va a tener carga +2, oxígeno -2. Aquí la carga del magnesio es +2, mayor que el potasio que tiene 1. Entonces, el óxido de magnesio va a tener mayor punto de fusión. Dice, ¿el cloruro de potasio presenta mayor punto de fusión? No, no es mayor, es menor. Ya va a ser menor. Aquí es falso. Dice, ¿qué me pedían? Correctas me piden, ¿no? Entonces, la correcta sería 3, solo 3. La C, la respuesta. 12. 12. Seguimos. Pregunta número 3. Dice, para explicar las propiedades de los metales, los científicos Paul, Carl, Ludwig, Druth y Hendrik Anton Lorentz propusieron a finales del siglo XIX el modelo del mar de electrones. El modelo explica las propiedades de transporte de electrones en materiales, especialmente en metales. El mayor éxito del modelo de Druth es establecer la razón entre la conductividad térmica y eléctrica de un metal, que es directamente proporcional a la temperatura. La teoría de las bandas está basada en la mecánica cuántica y procede de la teoría de los orbitales moleculares, TOM. En esta teoría se considera el enlace metálico como un caso extremo del enlace covalente, en el que los electrones de valencia son compartidos de forma conjunta y simultánea por todos los cationes. Seleccione la alternativa que contenga las proposiciones correctas. A condiciones ambientales, los metales son sólidos, a excepción del mercurio. Claro, los metales son sólidos. Les había dicho, pues, a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 25 grados Celsius, los metales son sólidos. Pero hay uno que no es sólido, es líquido, el mercurio. Y esto es verdad. El enlace metálico se presenta entre los cationes y los electrones deslocalizados según el modelo del mar de electrones. Claro, eso dice el modelo de mar de electrones. Verdadero. 3. La mayoría de los metales son dúctiles, maleables y presentan brillo metálico. Correcto, eso también está bien. 4. La teoría de bandas establece que los sólidos cristalinos pueden clasificarse en aislantes, conductores y semiconductores. Claro,
¿Por qué aparece la teoría de bandas? La teoría de bandas aparece porque la teoría del mar de electrones ya no puede explicar ciertas cosas. Y la teoría de bandas sí logra explicarlo. Entonces, la teoría de bandas establece, ¿no? Dice, establece, ¿no? Que los sólidos cristalinos pueden clasificarse en aislantes, conductores y semiconductores. Y eso también es verdadero. Todas son verdaderas. Si pregunta 3, la respuesta es la D. 3D. Seguimos. Pregunta número 4. Dice, el enlace covalente consiste en la compartición de electrones entre átomos iguales o diferentes. Y generalmente se produce entre no metales, tales como los registrados en el cuadro. Considerando los datos de la tabla, la base de la construcción de las estructuras de Lewis y la regla del octeto, seleccione la alternativa que contiene, respectivamente, el par conformado por una molécula homonuclear. Profesor, ¿qué cosa es una molécula homonuclear? Bueno, cuando decimos molécula homonuclear, debemos entender, por ejemplo, el átomo de hidrógeno enlazado al átomo de hidrógeno. Esto es una molécula homonuclear. El núcleo del hidrógeno y el núcleo del hidrógeno son iguales. Y una molécula heteronuclear. ¿Y cómo sería una molécula heteronuclear? Sería el hidrógeno unido al cloro, por ejemplo. El átomo de hidrógeno, su núcleo, comparado con el átomo de cloro, su núcleo son diferentes. Esto es un heteronuclear y esto es molécula heteronuclear. Dice que cumple la regla del octeto y que contenga enlaces múltiples. Puede ser un doble o un triple, pues, ¿no? Acá tenemos, en el caso A, tenemos al nitrógeno. El nitrógeno es del grupo 5, significa que tiene 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5. Y el otro nitrógeno, 1, 2, 3, 4, 5. Formamos enlace y formamos enlace. Entonces acá tenemos nitrógeno, triple enlace, nitrógeno. Par libre, par libre, par libre, par libre. 2, 4, 6, 8 cumple con el octeto. 2, 4, 6, 8 cumple con el octeto. Tiene múltiple y cumple con el octeto. Y es una molécula homonuclear. Podría ser respuesta del nitrógeno. En el caso del bromuro de hidrógeno, el hidrógeno tiene un electrón y el bromo tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Formamos enlace aquí y tendríamos el hidrógeno enlazado al bromo. Ahí está. El hidrógeno con 2 electrones y el bromo con 8. Bueno, el átomo de bromo sí cumple con los 8 electrones, con el octeto, pero el hidrógeno no. Entonces, esta estructura no cumple, porque el hidrógeno no cumple con el octeto. Entonces, donde vea átomos de hidrógeno, no se cumple el octeto. No se cumple, 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 no se cumple. Aquí el nitrógeno sí cumple. Y el dióxido de carbono, faltaría analizar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono. El carbono tiene 4 electrones, ¿no? Acá lo dice, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. Carbono, 4 electrones. Y el oxígeno tiene 6. Acá lo dice, mira, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el otro oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Formamos enlace, formamos enlace. Este electrón con este electrón forma enlace y este electrón con este electrón forma enlace. Finalmente tienes acá el dióxido de carbono. Así, mira, de esa forma. Entonces, acá tenemos heteronuclear, la molécula es heteronuclear. Él cumple con el octeto, cumple con el octeto y él también cumple con el octeto. ¿Listo? Ahí está, la respuesta, la E. 4, 4E. 4E. Seguimos. Pregunta número 5. ¿Qué dice la pregunta 5? Dice, un método más eficaz
es utilizar la diferencia de electronegatividad como el criterio principal para determinar si el enlace es iónico o el enlace es covalente. Este método predice correctamente el enlace del tetracloruro de estaño como covalente polar, de acuerdo con la diferencia de electronegatividad, que es 1,2. Y al mismo tiempo predice correctamente que el enlace cloruro de sodio como predominantemente iónico, pues, ¿no? De acuerdo con la diferencia de electronegatividad, que es 2,1. Sin embargo, sería incorrecto asumir que el enlace entre el manganeso y el oxígeno siempre es iónico. El óxido de manganeso 7, el cual tiene la fórmula manganeso 2, oxígeno 7, es un líquido verde que se congela a 5,9 grados Celsius, lo que indica que el enlace es covalente y no es iónico. O sea, está afirmando que este enlace no es iónico, es covalente. El cambio en el estado de oxidación del manganeso es responsable por el cambio en el tipo de enlace. Como principio general, siempre que el estado de oxidación del metal aumenta, esto dará lugar a un aumento en el grado del carácter covalente del enlace. Cuando el estado de oxidación del metal se vuelve muy positivo en términos generales, 4 o mayor, debemos esperar un grado importante de covalencia en los enlaces que forma con los no metales. En tales casos, no debe sorprender si un compuesto o ion poliatómico como el ion permanganato o el ion dicromato presenta las propiedades generales de los compuestos moleculares, en lugar de las que corresponde a los compuestos iónicos. Indique cuál de las proposiciones es correcta. El tipo de enlace químico en el compuesto tetracloruro de estaño y heptóxido de dimanganeso es covalente. Aquí está, mira, para este compuesto covalente y para este compuesto también covalente. Está demostrando el texto que esos dos casos son covalentes. Eso es verdadero. El enlace químico entre el manganeso y el oxígeno en el ion permanganato es iónico. Mira, el manganeso puede ser más 2, puede ser más 3, y en estos dos casos va a ser iónico. Pero si el manganeso es más 4, el manganeso es más 6 o el manganeso es más 7, entonces diremos que forma un enlace covalente. Y dentro de este ion, el manganeso está con 7. Entonces, esta unión es covalente. Ya va a ser covalente, no iónico. Falso. El tipo de enlace en el cloruro de sodio es iónico. Y en el óxido de manganeso 2, acá tenemos al manganeso con el óxido, este es el óxido de manganeso 2, donde el manganeso trabaja con 2 y el oxígeno con menos 2. Pero cuando el manganeso es 2, el tipo de enlace que va a haber acá es iónico. Entonces, el tipo de enlace en el cloruro de sodio, en el óxido de manganeso 2, ¿es iónico? Sí, verdadero. Te piden la correcta, 1 y 3. La B es la respuesta, 5B. 5B. 6. Dice, los momentos dipolares resultantes del dióxido de azufre y del dióxido de carbono son aproximadamente 1,61 dBi y 0, respectivamente. El oxígeno es más electronegativo que el azufre o el carbono. Cada enlace azufre-oxígeno y carbono-oxígeno debe ser polar, con una densidad de carga negativa en el oxígeno. Como el dióxido de carbono no tiene momento dipolar, los momentos de los enlaces carbono-oxígeno se deben anular exactamente. Eso solo puede suceder si los dos enlaces están en una recta. El momento neto de la molécula es la suma vectorial de los momentos de los enlaces. La existencia de un momento dipolar en el dióxido de azufre debe explicarse porque la molécula no es lineal, sino angular. Entonces acá tenemos dos conclusiones que sacamos del texto. Que el dióxido de carbono tiene geometría lineal y que el dióxido de azufre tiene geometría angular. Listo. 1. ¿El dióxido de azufre presenta enlace covalente polar? Sí. ¿Y la molécula es polar? Sí, eso es verdad. El dióxido de carbono es una molécula apolar y tiene geometría molecular lineal. Sí, eso dice el texto. El dióxido de azufre tiene geometría molecular angular, sí, y el azufre tiene dos pares de electrones enlazantes, no enlazantes. Bien, en el caso del dióxido de azufre, el dióxido de azufre sería así. Ya está. El átomo de azufre tiene un par nada más, uno. Pero acá dice, el dióxido de azufre tiene geometría molecular angular, si esto está bien. Y el azufre tiene dos. No, no son dos, es uno nada más. Por eso la tercera va a ser falsa.
un par de electrones no enlazantes. 4. El momento dipolar resultante en el dióxido de carbono, o sea, en el CO2, es mayor que en el dióxido de azufre. Pero en el dióxido de carbono, el momento dipolar resultante es igual a 0. Y en el dióxido de carbono, el momento dipolar resultante es igual a 1,61 dBi, pues, ¿no? Entonces, acá va a ser mayor, ¿no? Para el dióxido de azufre. Pero acá dice que el dióxido de carbono es mayor. No, no es mayor, es menor. Entonces, esto es falso. Dos verdaderas, dos falsas. La C. 6C. 6C. 7. Primera pregunta dice, ¿la estructura A representa adecuadamente al ion carbonato? Profesor, ¿quién es el ion carbonato? El ion carbonato es el CO3 con carga -2. Para representar a este ion carbonato tenemos la estructura A. Y dice, ¿la estructura A representa adecuadamente al ion carbonato? Si la estructura A hubiera representado adecuadamente al ion carbonato, no hubiera sido necesario dibujar la estructura B y tampoco dibujar la estructura C. Quiere decir que la estructura A por sí sola no puede representar al ion carbonato. Necesita dos estructuras adicionales. Entonces, ¿la estructura A representa adecuadamente al ion carbonato? No. La estructura B tiene un enlace múltiple, sí, acá está el enlace múltiple. ¿Y el ion cumple con el octeto? Bueno, acá hay 8, 8, 8 y 8. Sí, sí cumple con el octeto. A, B y C son estructuras de resonancia del ion carbonato. Sí, cada una es una estructura resonante que le pertenece al ion carbonato. Verdadero. La 7, la respuesta es 2 y 3. La B. La B es la respuesta. Pregunta 8. Dice, los freones de primera generación cumplen la regla del octeto. Vamos a ver. Acá hay 8, acá hay 8, acá hay 8, acá hay 8 y acá también hay 8. Bueno, sí. Su molécula es polar. A ver, veamos. Claro, es polar porque este átomo de acá es diferente a estos de acá, ¿no? A cloro, cloro, cloro. Hay un átomo diferente. Por este átomo de flúor diremos que esta molécula es polar, lo cual es correcto, polar. Y se unen entre ellas por fuerza dipolo-dipolo. Claro, esto va a formar... Sí, esto es verdadero, correcto. Los freones de segunda generación presentan un enlace covalente apolar. Acá está, de él están hablando. Este enlace es apolar, ¿ya? Y eso sería correcto. Y se unen solo por fuerza de London. No, pues, esta estructura genera un dipolo, ¿ya? Entonces acá va a haber un dipolo y con otro dipolo va a ser dipolo-dipolo. Va a haber dipolo-dipolo y fuerza de London. Decir que solo tiene fuerza de London no sería correcto. Eso sería falso. Los freones de tercera generación presentan moléculas simétricas y se unen entre ellas por puente de hidrógeno. Para que sea puente de hidrógeno tiene que ser fluorohidrógeno, oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno. Y acá no veo ese enlace. Está el hidrógeno unido al carbono. No, acá no hay puente de hidrógeno. Eso es falso. Me piden las correctas. Solo uno. No. Solo uno sería... No, no, la C no es. ¿Dónde está solo uno? La D. La 8D. ¿Ya? 8D. 8D. Pasamos. Pregunta 9. Dice, las moléculas de hidrógeno y helio presentan débiles fuerzas de London, por ello presentan los puntos, los menores puntos de ebullición. Claro, tienen la menor masa, 4 y 2, y eso es verdad. El etanol y el isopropanol presentan altos valores de punto de ebullición porque predomina la fuerza dipolo-dipolo. No, en ellos predomina el puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Entonces, esto es falso. El yodo y CO2 tienen fuerza de London más intensa que todas las moléculas apolares de la tabla, porque presentan mayor masa molar. Bueno, sí, eso es correcto. Verdadero, falso, verdadero. La C, jóvenes. 9C. 9C. Y finalmente, acá hay que relacionar. Tenemos el metanal. ¿Qué es lo que tiene el metanal? El metanal viene a ser carbono doble enlace oxígeno, enlace hidrógeno, enlace hidrógeno. Acá se genera un polo negativo, polo positivo. Polo negativo, polo positivo. Esto es dipolo, dipolo. Entonces, el metanal, dipolo, dipolo, la letra A. Dióxido de carbono, fuerza de London, la letra B. Y fluoruro de hidrógeno, el puente de hidrógeno, la letra C. BCA, acá está. La 10, la respuesta es la A. 10A, ya, 10A. Y eso sería todo, jóvenes. Muchísimas gracias. Problemas propuestos, 1C, 2D, 3B, 4C y 5B. Ahora sí, jóvenes.
Nos vemos hasta la próxima semana. Chao, profesor. Gracias, profesor.